Queridos hijos, antes de hacer los comentarios a las lecturas, dos cositas. En la primera, anoche terminé de hacer la contabilidad del mes de noviembre, voy retrasado. Contrastaba con el sacristán si ya lo había puesto, si no voy a insistirle que lo ponga antes de que termine la misa. Ustedes tienen derecho a saber cómo anda la contabilidad del templo. Pido perdón que estoy retrasado. Lo segundo, hoy en la mañana me dijo el director de los filarmónicos que nos va a cobrar lo mismo que el año pasado, lo mismo que nos cobró el año antepasado. Por lo tanto, para los Vía Crucis, la cuota que va a poner el templo va a ser la misma del año pasado y la misma del año antepasado. En los próximos días, estaba esperando esa confirmación, los filarmónicos consumen más del 80% de los gastos del Vía Crucis para poder anunciarle el inicio. El recorrido es el mismo y la parte económica, que no es lo principal, pero sin economía y sin centavos la cosa pues no manejan, sobre todo desde que también tenemos que pagar los cargadores. Lectura de hoy. Mujeres. Recuerdo aquella canción mexicana, hay mujeres, o nos dicen tan divinas, otros dicen otra cosita. Mujeres, hoy la primera lectura tomada del primer libro de Reyes, capítulo 11, versos del 4 al 13, toca en forma directa la buena o la mala influencia que ustedes pueden ejercer sobre el novio, sobre el marido, sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los sobrinos, ya no digamos sobre los ahijados. ¿Qué ha pasado? Salomón, que logró incluso la reunificación, mantener la unificación del reino de Israel, que había logrado su padre David, que había construido el templo de Jerusalén. Salomón, que se había esmerado en ser fiel al Señor, ya cuando estaba anciano, cuando estaba mayor, sus mujeres, ¿me explico? Para los que piensan, algunos varones, que lo moderno, que lo nuevo es tener una, dos, tres mujeres, eso es más antiguo que mandado a hacer de encargo. Lo nuevo, y siempre nuevo, va a ser la fidelidad del matrimonio formado por un solo hombre y una sola mujer. Se dice de Salomón que tenía algo así más de 800 esposas. Quitemos lo que puede haber de exageración, pero tener presente que muchos de los pactos internacionales se hacían casándose el gobernante con una de las princesas, y aunque no hubiera nada marital, pues hacían un pacto por matrimonio. Pues al estar anciano ya, por influencia de sus mujeres, y eran varias, no repitamos que eran 800, pero más de una docena sí que la había, y bastante más. Insistieron, porque eran extranjeras, que cada una de ellas quería rendirle culto al propio Dios de su procedencia. Y lograron pervertir la mente de David, por darle gusto a sus mujeres, así nos dice el texto. No digo que ustedes mujeres se comporten como algunas veces lo quieren hacer, como tirana del esposo, chantajista del esposo algunas veces, como tirana de los hijos o de los nietos, la mandamasa, sino que con el convencimiento del cariño, del afecto, de las caricias, del amor,
llegar al corazón de los esposos, de los novios, de los hijos, de los nietos. Qué bonito que mañana el Papa Francisco, aunque mañana la Iglesia celebra a San Cosme y Damián, que es la festividad patrono de Europa, acogiendo esa que se ha extendido ya popularmente del Día del Amor, del Día de la Amistad, va a celebrarlo precisamente con algunos miles de parejas. Qué bonito sería que ustedes, en alguna de las misas, en alguno de los templos de León, lograran conseguir que el esposo, que el novio, que el hijo, le acompañe a misa y lo celebre, celebrando al amor de los amores, origen de todo amor y fin de todo amor cierto. Pero a lo mejor algunos habrán preparado, habrán insinuado qué le van a regalar, qué quieren que les regale, dónde quieren que lo festejen. Ojalá que no sea en los bares que están por el Teatro Municipal y hasta las 3 de la mañana, porque nos van a martirizar a los que vivimos al lado. Porque hay que decirlo todo, ¿no? Ojalá. Total, hoy es 13, mañana es 14. Y no por un día, como el Día de la Madre, que todo se vuelca por la mamá, sino que sea algo continuo. Digo, no por la imposición de la fuerza, ni tiranizando, muchísimo menos con estos chantajes emocionales que tantas veces hacen, sino por la fuerza del amor. Pues bien, Salomón no quiso contrariar a sus esposas, les quiso dar gusto y le fue construyendo en la ciudad de David, en Jerusalén, a cada una el templo para que le rindiera culto a su Dios. Por hoy andan diciendo por ahí algunos que total, mientras se crea y mientras se rece, todas las religiones son iguales. No sé en base a qué lo dicen. Otra cosa muy distinta es que en el cristianismo haya diferentes niveles de verdad que comparten nuestros hermanos evangélicos con nosotros. Es algo diferente. Total, son hijos nuestros. Cuando se separaron de nosotros se llevaron la escritura, el rezo, otras cosas más. Algo tendrán de bien, aunque no están en la comunión plena, en la verdad total. Pero ¿qué andan diciendo? No sé de dónde lo han sacado, que todas las religiones son iguales y que mientras se rece, mientras todo está bien. Aquí este texto directo en boca del Señor le jala las orejas y nalguea a Salomón. Has hecho una abominación. Y le castiga a los que dicen que Dios no castiga. Y le castiga. Todo lo que había costado hacer la unificación del pueblo de Israel, después de Salomón, se va a dividir en el reino del norte y el reino del sur. Y la misericordia del Señor es tan grande y es tan fiel a su pacto, aunque Salomón lo parte, lo deshace, que a un descendiente de Salomón le va a dejar alguna de sus tribus, hasta que venga el Rey de Reyes, hijo de David, de la estirpe de Jesé, papá de David, que es Jesucristo nuestro Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador. Yo vuelvo a insistir una y otra vez, ¿cómo es posible que nos dejemos comer nuestra conciencia? Nosotros que desde pequeños tenemos la dicha, hemos nacido no solo en un hogar católico, nos han preparado primorosamente para la primera comunión. Algunos incluso han estudiado en colegios de la Iglesia.
¿Cómo es posible que tan fácilmente nos olvidemos del auténtico Señor para buscar los sustitutos que pervierten no solo mi conciencia, sino que dañan mi persona y le hacen daño a los descendientes? ¿Y qué culpa van a tener, van a decir algunos, los bisnietos de Salomón de no ser reyes de todo Israel? La culpa la tuvo Salomón, pero cargan con el peso de la culpa. De la misma forma que alguno podría decir, ¿y qué culpa tenemos nosotros de la desobediencia inicial de los primeros padres? Sin embargo, todos nacemos con el pecado original, excepto María Santísima, por una gracia especial del Señor. Todos nacemos. Y cuando alguno dice, pero eso ya pasó hace muchísimo tiempo, hace muchísimo más tiempo fue la desobediencia inicial, y por culpa de esa desobediencia, de ese pecado, no solo heredamos el pecado original, sino que se desvió toda la creación. Y tuvo que venir Dios hecho hombre para hacer una nueva creación, regresarnos nuestra amistad con Dios, haciéndose puente entre Dios y el hombre para que nosotros pudiéramos ir a través de él al Padre. Y recordar los orígenes y el destino y el plan original de la creación. Y como donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, incluso el Señor nos incorpora a nosotros en esa tarea de volver a crear todas las cosas, de ir quitando todo lo que está malo y todos los efectos del pecado, para que sea realmente un reino de paz, de justicia, de amor, de verdad, que sea Dios sobre todos. Y todas las divisiones odiosas que nos hacemos, fruto del pecado, desaparezcan, para que reconozcamos que estamos hermanados, no solo en la creación, sino en la nueva creación que es en la redención, que tantas veces nos olvidamos. Mujeres, tanto que les comen el coco de que ustedes están oprimidas, no es cuando el poder que ustedes tienen sobre los varones. Utilícenlo por amor de Dios bien. Reitero, no queriendo mangonear, tiranizar a los varones, no intentándolos con chantajes emocionales, sino un amor que sea auténtico, franco. Total, nadie, ningún varón puede negar que tiene su origen en una mujer, en la mamá. Utilicen más a fondo el cariño, el afecto, la ternura, las caricias, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hagan presente este aspecto de Dios, que para los varones es muy difícil hacerlo, pero para un corazón de mujer la propia naturaleza la predispone a ello. Si quiere, y podemos entenderlo así, una pastoral especializadísima que solo ustedes, las mujeres, pueden hacer con respecto de los varones, que solo ustedes, las mujeres, pueden hacer con respecto a los varones. Poner la feminidad en nuestra existencia varonil. Y no dejen que otros, usurpando la feminidad de ustedes, ocupe el lugar que solo a ustedes les corresponde. Reiterando todo el mal que ocasionaron, el desvío que hicieron las esposas de Salomón,
hemos repetido el Salmo 105, Salmo responsorial. Y me reitero, no quiero cansarme, aunque sea albarda sobre aparejo, podría haber sido para bien. Padre, que eso no es posible. Nosotros recordamos a una mujer, no María Santísima, a una mujer con toda la palabra, viuda por cierto, viuda. El hijo único se le había desviado, iba por mal camino. Y esa base de ternura, no de chantaje, no de manipulación, no de tiranizarlo, que consiguió no solo que el hijo se convirtiera y llegara a ser santo, sino que ella misma se santifica de esa forma. Desde luego estoy hablando de Santa Mónica, la mamá de San Agustín, obispo de Hipona, que sus lágrimas atravesaron el cielo y lograron la conversión del hijo. Y no hay nadie que sea tan mayor o que esté tan enfermo que salga con el cuento que ya no puede ni siquiera llorar y que no puede rogar al Señor por la conversión del ser que ama, sobre todo si es el hijo, la hija. Les van a decir en la calle y en la propaganda no sé cuántas cosas y que tienen que empoderarse, que tienen no sé qué cosas. No olviden lo más propio de ustedes, que es la ternura, el afecto, la feminidad. Creo que con eso es suficiente. En el Evangelio, durísimo Evangelio, fortísimo Evangelio, cuestionante, está tomado de San Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30. Jesús se va al otro lado del lago de Genesaret, quiere descansar que nadie sepa. Entra en una casa, pero tapas pres, hace recorrer por todos los lugares y se dan cuenta que está ahí. Y va a aparecer, mire, una mujer. Va a aparecer una mujer. Y Marcos es preciso cuando nos dice que era siria. ¿Cómo no recordar a nuestros hermanos sirios que están todavía hoy viviendo la barbarie de una matancinga simplemente porque algunos grupos quieren permanecer en el poder? Sí. Era siria, de Fenicia y pagana. No es del pueblo de Israel, de los que creían que eran la argollita y por desgracia algunos lo siguen creyendo. Y le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija. Le rogaba. Y Jesús da una respuesta que en aquel tiempo era la forma usual de un judío al referirse a un pagano. Que por desgracia algunos grupos, no solo judíos sino de cristianos, siguen lo mismo. Deja que coman los hijos, no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Punto. Perro pagano. En cierta época reciente de nuestra historia, traduciría un poquito aquel término de piricuerdo, utilizado por los dos bandos. Ese, que ni siquiera consideramos al otro que es persona, sino una bestia. Y esta mujer, que tiene a la hija posesa por el demonio, en vez de enflatarse y todas esas cositas, le responde en el mismo tono que desconcierta incluso a la humanidad de Jesús y nos tendría que seguir desconcertando. Señor, si no te pido que le quites el pan a los hijos, no te estoy pidiendo que le... Pero los perros debajo de la mesa,
aprovechan las migajas que los niños tiran. Todo aquello de gracia que nosotros desperdiciamos, que nosotros, que somos los hijos, bastaría para incluso vencer al demonio en una posesión a una niña. Si tendríamos que ponernos a llorar por los desperdicios que nosotros hacemos. No podemos olvidarnos del desperdicio de alimentos. Y el Papa Francisco lo dijo en su forma de hablar, que desperdiciar alimento es pecado y que con lo que se tira a la basura podría dársele de comer a todos los pobres del mundo. Y no es porque le demos basura a los pobres. Aquello que algunos aprendimos muy chiquitos en la casa, que el desperdiciar dinero, desperdiciar alimento era pecado. Y cuando nos enseñábamos de que nos sirviéramos exactamente lo que nos íbamos a comer, aconsejábamos un poquito menos y que nos repitiéramos tantas veces como quisiéramos, pero que no quedara nada en el plato, porque así lo que quedaba en la fuente aún, en la bandeja, podría aprovecharse para darle a las personas que necesitaban. Lo que yo aprendí en mi casa de Cipotín, yo supongo que ustedes también. Lo que hablamos de lo material y lo que hablamos de sobrenatural, lo que desperdiciamos de las gracias de Dios. Si la ciudad de León es privilegiada por la cantidad de templos y la cantidad de curas que tiene, proporciona al tamaño y a la población, que podríamos decir que prácticamente hay un templo a la cuadra y hay una misa a cada hora. Pensemos en la capital, Managua. Managua algunas veces para ir al templo parroquial es un par de kilómetros y no podemos escoger cualquier horario. Y hablo de Managua, la capital de la República. Hay muchísimo, en relación a la población y a la extensión de León, Managua tiene muchísimos menos templos y muchísimos menos curas. Hablo de Managua. Y en departamentos que está la parroquia en la cabecera municipal y nada más. Y hablo de las capitales, cabeceras municipales. No hablemos ya de la zona rural. Estoy pensando ahorita en las montañas de Matagalpa, Jinotega, que en la forma de hacer de los obispos de aquel entonces pusieron las capillas a 4 horas una de la otra. 4 horas de montaña. 4 horas caminadas por campesinos, no caminadas por los que somos de la ciudad. Y no tienen posibilidad de tener misa, sino 1 o 2 veces cuando el sacerdote llega en misión. ¿Cómo no pensar la cantidad de gracia de Dios que desperdiciamos? Y aquí sí se hace más exigente a los que desde chiquitos nacimos en un hogar católico, nos prepararon, nos enseñaron desde chiquitos el amor de Dios, nos prepararon a la primera comunión, nos pusieron incluso en colegios de la iglesia. ¿Cuántas gracias hemos desperdiciado? Y aquí tendríamos que ser aún más exigentes con los que pertenecen a movimientos de élite de la iglesia, porque cuánta gracia de Dios se desperdicia, que con lo que cae al suelo a los perros le bastaría incluso para salvarse. Padre, pero eso es natural, eso tiene que ser, tendríamos que aprovechar mejor
la parte material, desde luego, pero sobre todo la parte espiritual. Padre, usted está diciendo, no, si el Jesús llega a llorar por Corosaín, por Betsaida, por Cafarnaúm, y le dice que si en Sodoma o en Gomorra se hubiera producido una mínima parte de lo que ellos contemplaron, se hubieran convertido desde entonces. El Señor mismo hace ver cómo estas ciudades, sus preferidas, las que fueron testigos de sus milagros y de su predicación, cómo desperdiciaron la gracia de Dios. Ni de Jerusalén. El llanto de Jesús sobre Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de la paz. Y dice, ¿cuántas veces te quise cubrir como una gallina a sus polluelos? Pero no quisiste, no te dejaste. Padre, pero eso hace 2000 años. No, lo que tendríamos que pensar de nosotros. Y cómo de alguna forma tiene que ser así. Estamos, por decirlo así, más obligados que otras partes. Y sí, hay que decirlo. De nuestra diócesis de León, que nació el 26 de febrero del año del Señor de 1531, de nuestra diócesis nació la Iglesia de Costa Rica, 1850. Y hace 100 años de nuestra diócesis nació la Arquidiócesis de Managua, la Diócesis de Granada y el Vicariato Apostólico de Búzilis. Tenemos como deberes de madre para estas iglesias que son hijas nuestras. Si alguno me dice, padre, si esos ni se acuerdan de uno, que el hijo salga desagradecido, la hija salga desagradecida. Pero la madre, y me refiero a ustedes mujeres, mamás, ¿cómo olvidarse de sus hijos? ¿Y cómo alegrarse? ¿Cómo no? Tendríamos que habernos alegrado de que al fin llegara a su primer centenario y que una de nuestras hijas, Managua, tenga en este momento 2 cardenales. Solo cuando no está este sentimiento materno, fruto del amor de Dios, es cuando comienzan las envidias, comienzan las no sé cuánto y qué. Y cuando se produce en la familia es nefasta, cuando la mamá envidia incluso a los novios de la hija. Padre, ¿qué está diciendo? Podríamos hablar más claro. El tiempo está corriendo. Pero tenemos suficientes elementos para encontrarnos profundamente con nosotros mismos, con el Dios que vive en nosotros y escuchar las quejas de Dios. No para avergonzarnos, sino para que al fin nos convirtamos y que cuando comencemos los viacrucis le encontremos más sentido cuando le cantemos al Señor, perdona a tu pueblo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.